Esta presentación es acerca de la sustitución y reformas constitucionales. Los contenidos de esta presentación son, primero, ¿qué es la reforma? Segundo, ¿cuáles son los mecanismos de reformas constitucionales? Tercero, la sustitución a la Constitución. Cuarto, ¿cómo se tramitan las reformas constitucionales o los actos legislativos? Quinto, ¿cuál es el test de sustitución? Y sexto y último serían las reformas constitucionales por periodo presidencial. Una reforma se refiere al procedimiento que se realiza a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Se puede considerar que una reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema, estructura, institución, etc., con el fin de sustituir, adicionar o enmendar ciertos fragmentos del texto constitucional. Por lo tanto, una reforma constitucional se refiere a la modificación o cambio en una constitución. Una reforma constitucional implica enmendar, agregar o eliminar disposiciones en la Constitución existente. Estas reformas pueden ser pequeñas y específicas, abordando aspectos particulares de la ley fundamental, o pueden ser más amplias y abarcar cambios significativos en la estructura del gobierno, los derechos fundamentales de los ciudadanos, la división de poderes, la organización territorial, entre otros. Las reformas constitucionales generalmente requieren un proceso legal y político especial, que puede variar según el país. En muchos casos es necesario que se cumplan ciertos requisitos antes de que una reforma pueda llevarse a cabo. A grandes rasgos podemos decir que una reforma constitucional tiene como finalidad volver más sencilla y justa la vida entre los ciudadanos de un Estado, y su objetivo es revisar la Constitución y reemplazar o agregar normas sin cambiar la esencia de la Carta Magna. El poder reformador de la Constitución de 1991 está estipulado en el título 13. Del artículo 374 al 379 se dedica a regular la manera de cómo la Constitución puede ser reformada. Es entonces como el artículo 374 de la Constitución establece que la Constitución podrá ser reformada mediante 3 vías: por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el propio pueblo mediante referendo. Por el Congreso, el proyecto de acto legislativo podrá ser presentado, entre otros, por el gobierno o por un número de ciudadanos que equivalga cuando menos al 5% del censo. Su trámite debe hacerse en 2 periodos ordinarios de sesiones consecutivos, que son los que inician el 20 de julio y el 16 de marzo, debiendo ser aprobados en la primera vuelta por la mayoría de asistentes y en la segunda por la mayoría de los miembros de cada Cámara. El acto legislativo es un mecanismo por el cual se reforma, adiciona o deroga algún texto de la Constitución política por parte del Congreso de la República. El segundo mecanismo es por una Asamblea Constituyente, cuando el Congreso, mediante ley, cita al pueblo y éste con una mayoría equivalente a la tercera parte del censo así lo aprueba. Y el tercer mecanismo es mediante referendo. Es cuando el gobierno o los ciudadanos, en un número equivalente al 5% del censo electoral, solicitan al Congreso su convocatoria, lo cual mediante ley, en este caso, la reforma constitucional por la vía de referendo deberá ser aprobada por más de la mitad de los sufragantes, debiendo el número de estos exceder la 1/4 parte del censo electoral. La sustitución a la Constitución se refiere a cambios o modificaciones en el texto de la Constitución de un país. Estos cambios pueden implicar la supresión, adición o modificación de disposiciones específicas de la Constitución existente. La sustitución de una disposición constitucional implica retirar completamente un artículo o sección y reemplazarlo por uno nuevo. La sustitución constitucional es un proceso importante y solemne, ya que puede afectar los fundamentos legales y políticos de un país. Por lo general, las constituciones establecen un procedimiento específico que debe seguirse para realizar una sustitución. En la teoría de la sustitución establece que el poder de reforma constitucional solo puede modificar, pero no suprimir la Constitución, ya que esto solo lo puede hacer el constituyente primario. Para determinar si el acto reformatorio de la Constitución política está en verdad sustituyéndola, la jurisprudencia de la Corte en la sentencia C-574 de 2011 desarrolló una metodología denominada juicio o test de sustitución.
Como dice mi compañera sobre la sustitución, la teoría establece que el poder de la reforma constitucional solo puede modificar pero no suprimir la Constitución, ya que éste solo puede hacerlo el constituyente primario. Por eso la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, establece un mecanismo para su validación, que en términos generales es un juicio sobre la competencia del órgano encargado de adelantar la reforma. Este está compuesto por tres componentes básicos. Uno es una premisa mayor. Consiste en la identificación de aquellos aspectos definitorios de la identidad de la Constitución que se suponen sustituidos por el acto reformatorio. Ello permite a la Corte establecer los parámetros normativos aplicables al examen de constitucionalidad del acto acusado. La premisa mayor es un enunciado específico, que no se limita a plantear los aspectos que de manera general tiene una determinada institución en el constitucionalismo contemporáneo, sino la forma particular como un elemento definitorio ha sido configurado en la Constitución colombiana y que por consiguiente hace parte de su identidad. Segundo, es una premisa menor, conformada por la interpretación que la Corte realice del contenido y alcance del acto reformatorio acusado. Finalmente, hay una conclusión que resulta de confrontar la premisa menor con la mayor, lo cual se traduce en la opción de un fallo de exequibilidad simple, condicionado o inexequibilidad. Los actos legislativos son tramitados por el legislador. Este consta de 8 debates. Un primer periodo de 4 debates y un segundo periodo de 4 debates. También hay una conciliación si hubiese el caso. En primera vuelta hay una mayoría simple, con publicación en el diario oficial del texto de la primera vuelta. Y en la segunda vuelta hay una mayoría absoluta, mitad más uno de los integrantes que lo conforman. No se pueden discutir temas nuevos que no hayan estado en el texto de la primera vuelta. Y en el caso de aprobación, los actos legislativos se enumeran por año. También existe una diferencia sustancial con las leyes, y es importante tener presente que si bien tienen objetivos parecidos, los actos legislativos requieren un mayor nivel de discusión, ya que las leyes solo requieren 4 debates, 2 en Senado y 2 en Cámara, o viceversa. Comenzando con las reformas por periodos, empezamos en el periodo de César Gaviria, en el que se realizaron 3 reformas. Este fue de 1990 a 1994. Las reformas se hicieron en 1993. La primera, se erige a Barranquilla en distrito